Veamos a continuación entonces las propiedades básicas que se cumplen en la función beta, tal y como lo estás observando ahí. Entre ellas tenemos diferentes tipos de propiedades que son necesarias para el desarrollo de los ejercicios o los problemas que tengan que ver con la función beta. Tú ya sabes que la función beta corresponde a lo que es el estudio de varias partes importantes de la matemática, como por ejemplo en la estadística y el cálculo de las probabilidades, ¿no? Y es por eso que viene dado de esa manera. Veamos entonces. Bueno, en primer lugar, vamos a ver nosotros que la función beta se encuentra aplicada a dos variables en este caso, ¿no? ¿Cuáles son esas variables, profe? Son m y n. Claro, entonces la función beta estaría dada en función a esas dos. Pero, profe, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si ahora ya no lo quiero trabajar con m y n, sino al revés? n y n. O sea, si yo invierto el orden, en este caso, de las variables, ¿qué ocurriría? Bueno, lo que va a ocurrir es que la identidad sigue manteniéndose igual. O sea, en otras palabras, no cambia el resultado. Es una propiedad muy importante que se cumple en la función beta, por si acaso. ¿Ya? Entonces ya hemos visto que si yo invierto el orden de las variables, la identidad sigue siendo la misma. La función beta aplicada te da el mismo resultado. Bueno, entonces eso es lo que se cumple tal y como lo puedes observar. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar eso, ¿no? Vamos a demostrar que esto de acá es cierto. Para ello hay que recordar que la función beta tiene un estilo, ¿no? El cual la función beta en base a m y a n se basa en la integral que va de 0 a 1, integral definida, de u elevado a la m menos 1 por 1 menos u elevado a la n menos 1, diferencial de u. O sea, eso es lo que corresponde la función, en este caso beta, en base a las variables m y n. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, o qué ocurriría si yo hago el siguiente cambio de variable? Cambio de variable. O sea, ya no voy a trabajar con la variable de integración, no me refiero a estas variables de la función beta, o sea, los parámetros de la función beta no, sino en este caso a la variable de integración. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya no lo voy a considerar así, si no lo considero de otra manera? Imagínate que digo que 1 menos u sea igual a un v, por ejemplo. ¿Qué ocurriría ahí en ese caso? Si ocurre así, o ocurre eso, lo que tú estás observando, a la hora de derivar cada uno de ellos, voy a obtener menos d de u igual a d de v, ¿no? O al revés, pues, ¿no? Como quieras decirlo. Lo mismo, si esto de acá tú lo despejas, entonces u va a ser igual a 1 menos v. ¿Te das cuenta? O sea, en otras palabras, si derivas miembro a miembro, te das cuenta que el d de u va a ser igual a menos d de v, ¿no? O sea, lo que te había dicho. Al final eso se cumple. Ya, ¿qué más, profesor? Ya, los límites de integración también en este caso. O sea, cuando u vale 0 y cuando u vale 1. Mira, si u vale 0, entonces ¿cuánto vale v, profesor? Ya, cuando u vale 0, como v es 1 menos u, sería 1 menos 0, 1. O sea, v valdría 1. ¿Te das cuenta? Y cuando u vale 1, porque es el límite superior de integración, entonces cuando u vale 1, 1 menos 1 es 0, v valdría 0. Ya, profesor. Entonces eso es lo que se cumpliría, ¿no? Con respecto a lo que es el cambio de variable. Entonces, haciendo ese cambio de variable, o haciendo esa sustitución, como quieras decirlo, vamos a emplear lo siguiente, o vamos a reemplazar de una vez. Entonces diremos, profesor, esta función, que vendría a ser la función beta en base a m y n, será igual a ¿quién, profesor? Cuando cambie de variable, entonces ahora en este caso los límites de integración cambian. Eran de 0 a 1, ahora es de 1 a 0. Ya, de 1
a 0. ¿De quién, profesor? Ya no va a ser de u, sino va a ser de 1 menos b, o sea, 1 menos v, elevado a la m menos 1, por 1 menos u, pero ya no es 1 menos u, sino ahora va a ser v, elevado a la n menos 1, elevado a la n menos 1, por el diferencial de u, que vale menos diferencial de v, o sea, por menos diferencial de v. Entonces yo le puedo poner diferencial de v y menos ahí adelante, ¿sí o no? Claro que sí, profesor. Entonces, mira, solamente voy a traer eso ya al otro extremo, ¿ya? Cuando hay un signo menos de la integral, este signo menos lo que puede hacer es cambiar los límites de integración. O sea, van a ser así. La integral de 0 a 1, ¿de quién, profe? Ahora pongo esto primero. De v elevado a la n menos 1 por 1 menos v elevado a la m menos 1 diferencial de v. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora yo digo que este v valga una variable u? O sea, así nomás, ¿no? Se me ocurre. V sea igual a u. Otra letra cualquiera, ¿no? Entonces, profesor, esto será igual a ¿quién? Será igual a la integral de 0 a 1 de u elevado a la n menos 1 por 1 menos u elevado a la m menos 1 diferencial de u. Bueno, v ya no, si no lo voy a poner u. Profe, ¿a qué es igual esto? Bueno, date cuenta que esto acá tiene la misma forma que está acá, mira. La única diferencia es que acá está primero m, acá está primero n. Acá está después n, ahora está después m. O sea, quiere decir entonces que esto es igual a ¿quién, profesor? A la función beta aplicada en n y m. Pero recuerda que esto de acá partía de lo de acá. Y esto de acá era lo mismo que está acá. O sea, la función de beta en base a m y n. ¿Qué quiere decir, profesor? Que la función beta en base a m y n y la función beta en base a n y m, ¿cómo son? Iguales, porque parten de lo mismo, o del mismo concepto. O sea que ambas serán iguales. Claro que sí. Así de fácil y sencillo como todas. Podemos decir que es lo que queríamos demostrar. Claro que sí. Fácil como todas. Veamos ahora la siguiente propiedad correspondiente a la forma trigonométrica de la función beta, en la cual diremos lo siguiente. Bueno, de acuerdo a esto, la segunda propiedad se basa en la función beta, cuyas variables son m y n por si acaso. A ver, vamos a ponerlo por acá. Y esto va a ser igual o se va a representar de la siguiente manera. Como 2 veces la variación que es la integral de 0 a pi medios del coseno elevado a la 2n menos 1 por el seno elevado a la 2n menos 1 diferencial de teta, tal y como lo puedes observar. Entonces, así también se puede representar la función beta, pero en forma trigonométrica. Claro que sí. Lo que vamos a hacer ahorita es demostrar esto de acá, bueno. O sea, ¿por qué es que la función beta también se puede dar en función a esto, pero de esta manera? Bueno, cada uno de estos, obviamente, en base al arco teta, ¿no? O sea, coseno elevado a la 2m menos 1 de teta y seno elevado a la 2n menos 1 de teta diferencial de teta. Bueno, recordar esa parte, ¿no? Ya, entonces, profesor, ¿cómo sería en ese caso? Recuerda tú que la función beta estaba dada de la siguiente manera, ¿no? Función beta se da de la siguiente forma. ¿Cómo, profesor? Así de esta manera. Decimos que es la variación de 0 a 1 por si acaso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya, perfecto. De 0 a 1 ¿de quién, profe? De u elevado a la m menos 1 por 1 menos u elevado a la n menos 1 diferencial de u. O sea, esta es la forma de la función beta
representativa, ¿no? O sea, y esta forma lo vamos a basar en forma trigonométrica y tiene que darte esto. Pero para la cual hacemos la siguiente sustitución. Hacemos la siguiente sustitución trigonométrica. De acuerdo a la siguiente sustitución trigonométrica, nosotros vamos a decir que U va a ser igual a el seno cuadrado de teta. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué dice esto? Por supuesto. Entonces U es igual al seno cuadrado de teta. Entonces 1 menos U será igual al coseno cuadrado de teta. Ah, claro, 1 menos 1, porque es 1 menos seno cuadrado y eso por identidad pitagórica es el coseno cuadrado, por supuesto. Ahora, si derivamos acá, el diferencial de U es igual a 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Diferencial de teta. Muy bien, profesor. Entonces ya tenemos esa expresión tal y como lo está observando. Bueno, en este caso, tal y como lo podemos ver ahí, si se cumple esta diferencial y se cumple cada uno de estos valores, entonces ya podemos representarlo. Pero tenemos que ver algo muy importante. Cuando U vale 0, o sea, cuando U vale 0, acá lo ponemos, entonces teta valdría 0. ¿Por qué, profesor? Porque el seno de 0 es 0, pues, ¿no? Por eso simplemente. Ah, ya. Y cuando U vale 1, porque son los límites de integración, entonces, profesor, si U vale 1 es porque el seno de cuánto me da 1. Bueno, el seno de pi medios, bueno, o sea, teta valdría, ¿cuánto, profesor? Pi medios. Así. Y esto entonces vendría a ser la sustitución que estoy haciendo, por si acaso. No, esta es la sustitución que estamos haciendo acá. Y lo vamos a reemplazar ahí entonces. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con ello? Diremos entonces, profesor, la función beta con ese estilo sería así de esta manera entonces. Función beta en función a m y n sería entonces, la integral ya no va a ser de 0 a 1, sino de 0 a pi medios. ¿De quién, profesor? De U elevado a la m menos 1, pero U es el seno cuadrado. O sea, sería entonces el seno cuadrado de teta elevado a la m menos 1. Ah, ya. ¿Por quién, profesor? Por el coseno cuadrado de teta. ¿Por qué, profe? Porque dice 1 menos U. Y 1 menos U es el coseno cuadrado de teta. Elevado a la m menos 1. Diferencial de U, pero el diferencial de U es 2 veces el seno por el coseno. O sea, sería entonces por 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Diferencial de teta. Obviamente, ¿no? Ya entonces por acá, profesor, lo colocamos. Le hicimos entonces la función beta en base a m y a n sería igual entonces, a ver, este 2 puede salir porque es una constante, sería 2 veces la integral de 0 a pi medios. ¿De quién, profesor? Acá tenemos seno y coseno, ¿no? Claro, entonces coseno a la 2n menos 2 más 1, porque acá es coseno a la 1, sería el coseno a la 2n menos 1 de teta por el seno. ¿El seno de quién, profesor? Acá sería 2m menos 2 cuando multiplique, y más 1 sería el seno a la 2m menos 1 de teta, diferencial de teta. Muy bien, caballero. Entonces, esta sería la función, profe, pero no se parecen. No, lo que sucede es que esta es la función beta, pero puede ser en base a mn. Pero tú sabes que como es en base a la función mn, pueden cambiar las variables en este caso. O sea que puede ser entonces la función mn de la función beta, lo mismo pero cambiando las variables. Sería 2 veces de 0 a pi medios
de el coseno elevado a la 2m menos 1 de teta por el seno elevado a la 2n menos 1 de teta. Diferencial de teta. Eso, señores y señores. Sería la RPTA. Muy bien. ¿Te das cuenta? Mira, y ahora sí, lo hemos demostrado totalmente. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Que esto es lo que queríamos demostrar. Muy bien. Recontra facilísimo y sencillo. Claro que sí. Bien, veamos entonces la siguiente propiedad que se cumple en la función beta. A ver, veamos. Tercera propiedad. Toda función beta se puede representar también en base a la función gamma. Mira, sabemos nosotros que la función beta está dada en base a dos parámetros, m y n. Y esto de acá será lo mismo a decir la función gamma aplicada en el parámetro m, y eso multiplicado por la función gamma aplicada en el parámetro n. Claro. Y esto de acá dividido, ojo, dividido entre la función gamma, pero aplicado en la suma de los parámetros m más n. Claro que sí. Bueno, entonces, tal y como estás observando, esta de acá vendría a ser la tercera propiedad de la función beta. Muy bien, entonces, ¿cómo haríamos, profesor, para demostrarlo? ¿Se podría demostrar? Por supuesto que se podría demostrar. Para lo cual nosotros vamos a basarnos en la siguiente definición. Se sabe que la función gamma en base a m puede ser representado como la función que va de 0 al infinito de la función t elevado a la m menos 1 por e elevado a la menos t diferencial de t, ¿no? Esa es obviamente la función gamma. Y bueno, vamos a poner por acá la función gamma pero en base a n, que será igual a la integral que va del 0 al infinito de quién, profesor, de s elevado a la n menos 1 por e elevado a la menos s diferencial de s. Bueno, esa es la base que estoy teniendo ahorita, ¿ya? Para poder reemplazar. Ahora, lo que voy a hacer yo es multiplicar ambas funciones. Entonces, profesor, usted va a multiplicar ambas, claro que sí. O sea, voy a multiplicar entonces la función gamma en base a m por la función gamma en base a n. Cuando yo multiplique, entonces, todo acá se convertirá en una integral de 0 al infinito, por el producto de ambas. Eso es por propiedad de integrales, obviamente. Sería entonces t elevado a la m menos 1 por s elevado a la n menos 1 por e elevado a la menos t por e elevado a la menos s. Diferencial de t, diferencial de s. Perfecto, profesor. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es un cambio de variable, una sustitución simple. Diremos que t sea igual a un u cuadrado y que s sea igual a un b cuadrado. Entonces, dado ello, vamos a hacer la derivación, o sea, el diferencial de t va a ser igual a 2s sub diferencial de u. El diferencial de s va a ser igual a 2s sub diferencial de u. Claro, es necesario hacer eso y eso es lo que vamos a reemplazar acá. Entonces, cuando tú lo reemplaces, inmediatamente dirás que la función gamma aplicada en m por la función gamma aplicada en n será igual, como acá iba a ir 2 y va a ir 2, sería entonces 4 veces. 4 veces la función, bueno, la integral que va de 0 al infinito, y bueno, una vez que lo reemplaces, vas a tener acá u elevado a la 2m menos 1 por v elevado a la 2n menos 1 por e elevado a la menos u cuadrado más, bueno, entre paréntesis vamos a poner ya,
más S cuadrado. Diferencial de U y diferencial de V, ¿no? O sea, esos dos diferenciales. Entonces ya estamos viendo que ya se ha resumido eso, ¿no? Luego de hacer la sustitución que habías visto, ¿no? Ahora vamos a hacer una sustitución pero en coordenadas polares. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a decir que el U va a ser igual a R por el coseno de teta y vamos a decir que el V es igual a R por el seno de teta. Y bueno, derivamos también miembro a miembro. Entonces cuando tú derives acá vas a tener simplemente el diferencial de U que va a ser igual a, bueno, este de acá va a ser un diferencial en base a R, o sea, va a ser igual al coseno de teta diferencial de R. Y el otro sería en este caso definición en base a teta, sería entonces diferencial de V que va a ser igual a R por el coseno de teta diferencial de teta. Y ahora lo reemplazamos cada uno, tanto los diferenciales y como esos de ahí. Pero acá está el detalle en los límites de integración, ¿no? Profesor, ¿cuál es el problema? El problema está en los límites de integración. ¿Por qué? Porque no van a corresponder. Se supone que si U va de 0 al infinito, entonces de 0 al infinito acá hay un problema, así como el de acá. Bueno, el segundo yo lo voy a cambiar para que sea mucho mejor, ¿no? Porque está en función a teta. O sea, acá es el detalle, ¿no? O sea, yo digo, por ejemplo, si V es igual a 0, entonces teta también valdría a 0. Ahí no hay ningún problema. Pero si V es igual al infinito, entonces teta no podrá ser infinito. ¿Por qué, profesor? En este caso, el valor de teta está acotado. ¿Te das cuenta? Entonces, el valor de teta solamente varía en un cierto rango, nada más. Ah, ya. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahí, profesor? Bueno, para no tener problema alguno y para que la función pueda ir al infinito, entonces yo lo que voy a hacer es dividirlo entre coseno de teta cada uno de ellos. Entonces, una vez que divido entre teta cada uno de ellos, ahí ya no va a haber ningún problema. No va a haber problema alguno en ese caso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué dices tú? Claro, entonces, profesor, ya, entonces usted lo que va a hacer es dividir entre teta, entre coseno de teta, ¿no? Para que acá me dé la tangente, y la tangente sí ya puede tender al infinito. O sea, a eso nos referimos nosotros cuando hacemos esto, ¿no? Entonces decimos V entre el coseno de teta va a ser igual a R por la tangente de teta. Y ahí recién ya puedo decir, ¿no? Si V es infinito, en este caso teta, para que sea infinito, teta tiene que ser pi medios. Claro, entonces ahí recién ya podría ser, ¿no? Ya, pero en la derivada nos vamos a ver, o sea, la derivada y la derivada con respecto, sobre todo la derivada con respecto a teta en este caso. Tendría que ver con el coseno cuadrado, ¿no? Porque sería la secante cuadrado. Pero esa secante cuadrado se va a obtener al multiplicarse por el coseno cuadrado, porque acá va el coseno y coseno, se va a eliminar. Entonces ahí ya no habría ningún problema. ¿Sí? O sea, en este caso los cosenos se van a eliminar y ya no van a tener necesidad de ser reemplazados. ¿Por qué? Porque a la hora de derivar esto va a salir secante cuadrado y con estos dos, como te vuelvo a recalcar, se eliminan. Se eliminan. Ah, ya, profesor. Entonces ya no habría ningún problema, ¿no? Ya, entonces, profe, ya lo reemplazamos, diremos. El producto de la función gamma en base a n por la función gamma en base a n va a ser igual a 4 veces de 0 al infinito por, ahora es de 0 a pi medios, ¿de quién, profesor? De U, en este caso es R coseno de teta, ¿no? Ah, ya, R coseno de teta. O sea, sería entonces R elevado a la 2m menos 1 por el coseno elevado a la 2m menos 1. ¿Está bien? Ya. V es R seno de teta, o sea, sería R elevado a la 2n menos 1 por el seno elevado a la 2n menos 1. Pero estas funciones en base a teta, obviamente. Ya,
multiplicado por la diferencial. Acá tenemos diferencial de R y diferencial de teta. Sería entonces, profesor, primero sería entonces R por diferencial de teta por diferencial de R. Así es. Ya está un poquito más compacto esa parte, ¿no? Ya, ahora lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Bueno, tomando en cuenta de que estos dos... acá me faltó el epsilon, disculpen. Sería e elevado a la u cuadrado más s cuadrado. Si lo reemplazas sale e a la r cuadrado, ¿no? Acá falta. Para que tenga bastante cuidado a la hora de reemplazar. Sería por e elevado a la menos r cuadrado por r diferencial de teta por diferencial de r. Ya, ¿por qué menos r cuadrado? Lo que pasa es que u al cuadrado es r cuadrado por coseno cuadrado de teta. V al cuadrado es r cuadrado por seno cuadrado de teta. Si tú sumas por identidad pitagórica, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es 1. O sea, solamente me quedaría r cuadrado, por eso. Entonces, este mismo r cuadrado que estoy observando, me conviene hacerle una sustitución para verlo un poquito más elegante, ¿no? Entonces, así sería. Pero también, tal y como estás observando acá, estos dos multiplicados te va a dar ¿quién, profesor? Te va a dar r a la 2n más 2n menos 2. Entonces le puedes sacar mitad y sería r al cuadrado elevado a la mitad de cada uno de ellos, factorizando, ¿no? Por eso te decía que me conviene hacer la siguiente sustitución. Entonces la sustitución que yo voy a hacer de inmediato sería que r cuadrado va a ser igual a un t. Si es así, entonces 2r diferencial de... O sea, 2r diferencial de r es igual al diferencial de t. Perfecto. Entonces digo así, mira, luego del cambio de variable, digo la función gamma aplicado en m por la función gamma aplicado en n va a ser igual a... Si quiero un 2, entonces a este le saco mitad. Sería 2 veces... ¿Quién, profesor? Ya. La integral que va de 0 al infinito, de la integral que va de 0 a pi medios, en este caso le saco mitad a cada uno porque el r cuadrado se reemplaza a t y sería t elevado a la m más n menos 1. Ya está, profesor. Por e elevado a la menos t. Claro. En este caso, el 2 veces r diferencial de r es diferencial de t. O sea, 2 veces r diferencial de r es diferencial de t. Ya. Acá sería por el coseno elevado a la 2m menos 1 por el seno de teta, ¿no? Por el seno elevado a la 2n menos 1. Acá diferencial de t por diferencial de teta. Ahora lo que voy a hacer es separarlo, ¿ya? Voy a separar ese producto que está ahí, lo voy a separar para verlo mejor y sería así, mira, caballero. La función gamma aplicada en n por la función gamma aplicada en n va a ser igual a la integral de 0 al infinito ¿de quién? De t elevado a la m más n menos 1 por e elevado a la menos t diferencial de t. Multiplicado por 2 veces la integral que va de 0 a pi medios ¿de quién, profe? De coseno elevado a la 2m menos 1 de teta por el seno elevado a la 2n menos 1 de teta diferencial de teta. Ya, pero en este caso esta expresión tiene la forma de una función gamma. En este caso el parámetro es m más n, entonces lo mismo decir la función gamma en base a m más n. Claro que sí. Y esta de acá es la forma trigonométrica de la función beta, algo que ya hemos visto en la propiedad número 2. Sería la función beta en base a m y n. O sea que la función gamma en base a m, la función gamma en base a n multiplicados te da la función gamma en base a m más n por la función beta de parámetros m y n. Esto puede pasar a dividir, entonces iremos la función gamma en base a m por la función gamma en base a n sobre la función gamma con base m más n va a ser igual a la función beta de parámetros m y n. Claro que sí, caballeros. Y déjenme decirles que esto de acá
Esto de acá es lo que queríamos demostrar. Claro que sí. Ya está demostrado entonces la propiedad número 3 de la función beta. Recontra fácil y sencillo como todas.